El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta en la persona la comunicación y tiene intereses o presenta intereses restringidos y repetitivos. Es importante decir que el autismo o el trastorno del espectro del autismo está presente en la persona durante su curso de vida. Es un espectro muy amplio y variado, lo que significa y lo que debemos comprender como comunidad es que cada persona es única y cada persona necesitará unos ajustes o unos apoyos dependiendo de sus particularidades. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Andrés Valencia Torres y el tema que le hablaré es sobre la penumbra como fenómeno espacial compositivo de una poética del espacio arquitectónico. Antes de introducirnos al tema, quiero darle una breve introducción sobre la penumbra. La penumbra arquitectónica ha sido subestimada en el ámbito de la arquitectura, sin embargo podemos afirmar que representa una dimensión fundamental para apreciar la estética, la utilidad y la configuración en este campo. Bueno, pasamos ya al capítulo 2, que hablaremos sobre los elementos compositivos del concepto de penumbra. Los elementos primarios de la forma no son visibles salvo para el ojo de la mente o la experiencia sensible en el espacio, ya que se considera por el desarrollo del punto a la línea unidimensional, de la línea al plano bidimensional y al plano al volumen tridimensional. Los elementos compositivos del concepto se dividen en 4 formas en el diseño, que son el punto, la línea, el plano y el volumen. El punto es cualquier posición dentro del espacio. Si ese punto hacemos varios puntos, nos forma una trayectoria, y que sería la línea, que sería nuestro segundo elemento, y esa línea se convierte unidimensional. Entonces, y esa línea obtiene diferentes propiedades, que sería una anchura, tiene una dirección, un desarrollo y un movimiento. Si de esa línea hacemos varias líneas, nos forma un plano, y ese plano sería nuestro tercer elemento y se convertiría un bidimensional, y ese plano obtiene unas propiedades que serían una superficie, un plano, una orientación y una posición y una longitud. Y con ese plano podemos hacer una configuración de hacer un tamaño de tamaño, de forma y de color y de textura. Y al final, con ese plano podemos hacer diferentes planos y nos forma un volumen que ya nos convierte una tridimensional, y ese volumen obtiene unas propiedades que ya serían una superficie, una longitud, una anchura, una posición y una orientación. Experimento del cubo número 1. Esta inspiración a raíz surgió del renombrado arquitecto Tao Ando, cuyo trabajo estudié durante mi tiempo en la universidad. Lo que captó mi atención fue su enfoque empírico en sus diseños, donde aprovecha la luz natural y la integración con la naturaleza para crear una interacción armoniosa con el entorno en sus obras. De este modo surgió la idea de crear un laboratorio que consistiera en construir un cubo. Experimento del cubo número 2. En este nuevo experimento se desarrolló una nueva manera de cómo podríamos ver la luz natural en diferentes etapas, que serían el día, la noche, el color y la artificial. El diseño experimental se fundamentó en la premisa que la luz es un elemento fundamental en la creación de atmósfera y ambientes, y que su manipulación a través de elementos compositivos pueden tener un impacto significativo en la experiencia estética y emocional del individuo. Mi conclusión con este laboratorio es permitir de cómo se puede sentir en las 4 etapas con diferentes maneras de ver la luz, teniendo en cuenta los
elementos del espacio que se pueden reflejar esa sensación y experimentarlo en los diferentes espacios. Experimento del cubo número 3. En ese experimento con el cubo, mi intención fue evolucionarlo y transformarlo mediante una simulación de una galería de exposiciones, otorgándole una sensación de realismo. Experimento del cubo número 4. El cubo que previamente se utilizaba fue adaptado para recrear una galería de exposiciones. Sin embargo, se expandió para añadirle un segundo nivel para ofrecerle más oportunidades de interacción con la iluminación. Además, se integraron representaciones humanas para analizar la forma en la que la luz interactúa con los componentes de la composición. También concibió un segundo nivel con una diversidad ambientales y elementos visuales para establecer conexiones tanto como la luz del día como la paleta de colores. Capítulo 3. La penumbra en la interacción con el espacio y la experiencia sensible. Lo primero, hablaremos sobre la semejanza entre el poeta y el arquitecto. Es Gaston Bachelard, que nació en París, Francia. Fue un filósofo epistemólogo, poeta, físico, profesor y crítico literario francés, autor interesado por la historia de la ciencia moderna o contemporánea, al mismo tiempo por la imaginación literaria a la que dedicó una atención paralela. Podemos decir que Gaston Bachelard fue alguien muy creativo, fue un gran compositor literario y además en todos sus libros podemos ver que expresaba un sentimiento de manera formal y estético. Segundo, hablaremos sobre el arquitecto, que es Tadao Ando. Es un arquitecto japonés que nació en Osaka y adquirió conocimientos de arquitectura de forma autodidacta, leyendo y viajando por Europa, África y los Estados Unidos. Él dice que la verdadera arquitectura no es un espacio expresado a través de la metafísica o la estética, sino un espacio que encarna sabiduría físicamente absorbida. Podemos decir que Tadao Ando es un arquitecto muy creativo, un compositor arquitectónico y podemos ver que expresa en sus obras una manera formal y estética que lo incorpora en su propia esencia. La poesía y la arquitectura son disciplinas artísticas que buscan alcanzar una poética común. Más allá de sus expresiones concretas, el poema y el edificio, ambas aspiran a trascender los límites éticos y estéticos, explorando significados y emociones que van más allá de su mera existencia como obra física. En su búsqueda de expresión, tanto la poesía como la arquitectura se esfuerzan por conectarse con aspectos más profundos de la experiencia humana, ofreciendo así un impacto que perdura en el tiempo y en el alma de quienes las experimentan. Y hablaremos sobre el poema de la sombra. Y pasamos a hablar sobre el solsticio del invierno, sábado 21 de diciembre, Iglesia de la Luz. La orientación del edificio y la ubicación del sol durante el solsticio del invierno es posible que los rayos de luz penetren de manera particular en ciertas áreas del exterior, destacando la forma geométrica y los detalles arquitectónicos de la estructura. Esto podría proporcionar una experiencia visual impresionante para los espectadores y resaltar la habilidad de Tadao Ando para integrar la luz natural en sus diseños de manera magistral. Y pasamos a las siguientes imágenes del solsticio del invierno de la Iglesia de la Luz, que comienza desde las 8 am y termina a las 7 pm, y podemos ver que cada imagen va mostrando ese poema de la sombra y destacando la forma geométrica que va detallando la parte arquitectónica de la estructura. Y como podemos ver, la parte exterior solamente se muestra porque la parte interior aún no pasa nada interesante en este solsticio del invierno. Y pasamos a hablar sobre el equinoccio de otoño domingo 22 de septiembre, Iglesia de la Luz. El equinoccio de otoño, dependiendo de la orientación de la iglesia y la posición del sol, es posible que la luz entre de una manera especialmente dramática, iluminando áreas específicas del interior de formas sorprendentes. Los visitantes pueden experimentar cambios en la intensidad y la dirección de la luz a medida que el sol se mueve a lo largo del día, lo que puede agregar una dimensión adicional a la experiencia de visitar la Iglesia de la Luz durante ese momento del año.
En las siguientes imágenes del equinoccio de otoño podemos ver que desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. podemos ver ese poema de la sombra, cómo va cambiando dependiendo el transcurso del tiempo y cómo va cambiando el destello, la poesía, el reflejo dentro del interior de la Iglesia de la Luz. Y por último hablaremos sobre el solsticio de verano, jueves 20 de junio, Iglesia de la Luz. El solsticio de verano en el hemisferio norte, que ocurre alrededor del 20 o 21 de junio, dependiendo de la hora del día y de la posición del sol, es posible que la luz entre en la iglesia de maneras particulares, creando efectos visuales interesantes y resaltando la belleza de los espacios interiores. Las sombras y los patrones de luz podrán jugar en las paredes y los suelos de la iglesia, creando una atmósfera única y evocadora. Los visitantes podrían experimentar una sensación de conexión con la naturaleza y una apreciación renovada por el arte y la literatura este día especial. En las siguientes imágenes del solsticio de verano de la Iglesia de la Luz, que empieza desde las 6 a.m. y termina a las 6 p.m., ya que podemos ver que cada imagen va mostrando cómo va creando un efecto visual, así resaltando la belleza desde los espacios interiores y creando una sombra y unos patrones que pueden verse cómo juega entre el suelo y las paredes, creando una visual muy interesante desde el interior. Y lo más sorprendente de este solsticio de verano es las 12 del mediodía, donde puede ver el sol resaltando la cruz en toda la mitad desde el interior de la iglesia. En la penumbra, un brillo suave brilla romántico y nostálgico, una aura que envuelve la sensibilidad del poeta, un ojo atento captura la belleza en detalles oscuros y lentos. La invocación de lo sutil, un arte refinado, la habilidad para ver lo invisible, un don divino en la penumbra, un reflejo del alma humana, un mundo de sombra y luces donde la poesía late. En la penumbra, un misterio se esconde, un llamado a explorar lo desconocido y un sentido de profundidad, un abismo sin fin donde lo oculto y lo subconsciente se esconde. En la penumbra, una luz late potencial para renacer, transformar la oscuridad no es fin, sino puerta a la esperanza, a la luz que late.